Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Ana. Pues mira, encantado de estar contigo y con tanta gente que seguramente nos estará escuchando. Bueno, eres el ganador de la 11ª edición del premio literario Amazon Storyteller, que se ha dado hace unos días en un evento muy emocionante en Madrid, que está ahí los 5 finalistas. ¿Qué significa para ti haber ganado este premio y cómo crees que te va a afectar en tu carrera de escritor, Luis? Bueno, pues este premio, bueno, como a todos los finalistas y la gente que la ha ganado, pues al final es una sorpresa porque se presentan tantas novelas y bueno, ya estar de finalista ya es un auténtico premio, eh, principalmente por la visibilidad que te da bueno, y los ánimos, ¿no? Porque esto es un trabajo que bueno, pasamos mucho tiempo solos y ver que hay gente que sabe mucho, que está en ciertos lugares pues vamos, que han elegido tu novela bueno, entre todas ellas, pues ya de por sí es un orgullo. Y bueno, estar en la final con todo lo que supone aquello fue una auténtica pasada, pero es que ya cuando citan tu nombre ya es que, bueno, eh, a ver, estás ahí dentro, pero es que no te lo esperas, ¿no? Dices, madre mía, y bueno, una sorpresa y no sé, es que todavía lo pienso y me emociono. Bueno, tú estuviste allí y aquello fue, bueno, casi nos ponemos a llorar todos, ¿no? De la emoción. En Sí, fin, yo recuerdo que saliste como un resorte, te levantaste como un resorte emocionado. sí, Fue muy emocionante, la verdad, también porque se metía en streaming y saludaste a tus hijas, a tus dos hijas pequeñas desde el estrado. sí. Bueno, ¿y cómo crees que te va a afectar esto en tu carrera o tu reconocimiento como autor? Sí, bueno, ahora en el corto plazo, por decirlo así, ahora en un principio es una locura de mensajes, de entrevistas, pues eso, de muchas muestras de cariño, principalmente son muestras de cariño de todos los lectores. Yo siempre me voy a los lectores, que son los que me mantienen ahí, y bueno, estas semanas están siendo pues ajetreadas porque hay medios de comunicación que se ponen en contacto contigo, entrevistas y bueno, pues eso se traduce en visibilidad. Eso es que te permite llegar a un público que de otra manera pues es muy complicado de haber llegado y bueno, pues aprovechas esa oportunidad pues para darte a conocer bueno, pues intentar llamar un pelín la atención de esos posibles lectores para que se animen a leer esa novela y la suerte que también tengo yo en el momento en el que me ha tocado esta, este premio es que me coge con catálogo, ¿vale? Yo tengo 9 novelas publicadas y claro, esta, la que ha quedado premiada además es la cuarta de una serie, se puede leer de manera independiente, pero es algo que anima mucho, sobre todo a los lectores de mi género, del thriller y de la novela policíaca, a empezar a leer desde la primera de la serie y es lo que en general está sucediendo, que tienen ganas de leer la finalista, pero hombre, es que hay 3 antes. Eso es muy bueno. Yo creo que es una novedad. Yo creo que es la primera vez que se da un premio a un autor, que la novela premiada forma parte de una serie, que además no es la última, porque sacaste otra enseguida. El personaje principal es una inspectora, la inspectora Escudero, que ha cautivado a miles de lectores. ¿Qué aspectos crees tú que tiene esa inspectora para enganchar tanto con el público y cómo ha evolucionado este personaje desde tu primera hasta tu quinta novela que tienes de momento? Sí. A ver, el personaje del inspector Escudero al final es un personaje creado a conciencia para el público, ¿vale? Soy muy sincero, tiene todos los condicionantes para para que ese personaje quede en el corazoncito de la gente por su forma de ser y también por lo que hace. Es una mujer que, a ver, que tiene un pasado un poquito turbio, familiar, que lo vamos a ir conociendo conforme van transcurriendo las novelas. En cada novela pues hay una novedad, por decirlo así, pero lo que más destaca de ella es su valentía, su entrega y a ver, que es muy valiente, ¿no? Yo creo que el lector al final le gusta ponerse en la situación de la inspectora y,
y ayudarla, ¿no? a superar esos obstáculos, porque al final, bueno, las novelas estas lo que tienen es muchísimo conflicto, y luego ella es una persona que no le hace falta que le enciendan la mecha para complicarse la vida. Entonces es una mujer que ya no solamente hace su turno, sino que echa horas, que además se mete en berenjenales, que es muy buena compañera y bueno, tienen ciertas cositas que yo creo que al público le gusta, que uno de los problemas que tengo es que los lectores son escuderistas y claro, y yo quiero que sean lectores míos de mis novelas, entonces claro, se están centrando mucho en la inspectora, pero bueno, hay más catálogo y vienen más cosas por delante y tengo que ganármelo, ¿sí? Eso, Luis, ¿cómo lo has conseguido? O sea, ¿ha sido porque tú tienes empatía y entiendes a los lectores que les puede gustar en cuanto a esa personalidad y eso que decías de ir descubriendo poco a poco al personaje? ¿Has leído mucho? Cuéntanos un poquito. A ver, ¿te refieres al éxito de la serie, del Al inspector? éxito de la serie que estabas contando un poco bueno, cómo engancha el personaje y que tú, o sea, no lo has hecho al azar, lo has hecho con No, plena consciencia, ¿no? Entonces, ¿a exacto. eso cómo se aprende? ¿A base de escribir? Porque no es la primera novela que escribes. No. Claro, yo tenía, antes de escribir la primera novela del inspector Escudero, yo tenía publicadas 4 novelas. Y después de la tercera novela ya me di cuenta de que mi intención era convertir la escritura en algo profesional. Entonces me di cuenta de que era lo que estaba funcionando en el terreno independiente. Vi a compañeros que estaban viviendo de la escritura y entonces lo que me di cuenta es que funcionaban muy bien las series. ¿Vale? Entonces estuve mirando, digo, ¿qué tipo de series? Vi varios estilos, por decirlo así, y al final yo me decidí por el tema policíaco porque tiene muchísimos ingredientes que casan conmigo, con mi forma de ser, con mi forma de escribir y que me permiten expresarme. Tienen mucha acción, mucha velocidad y entran mucho la parte psicológica, que es algo que me encanta. Entonces, pues bueno, pues diseñé este personaje y esta serie que al final lo que hacemos es que son casos independientes, se puede leer de manera independiente, pero claro, tiene el hilo argumental de los protagonistas que van recurriendo a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué hice? Pues en la primera novela está ambientada en Asturias, está ambientada en un entorno precioso, pero bueno, eso hay un cortocircuito entre lo bonito que es aquello y lo que ocurre en este caso. Entonces, todos mis casos comienzan con un primer capítulo muy fuerte, donde sucede algo que busca coger al lector de la pechera y que ya no suelta el libro, ¿no? Son comienzos duros, que es curioso, que a veces son muy dramáticos, pero crea en el lector ese morbo de querer seguir leyendo, ¿no? Luego le vamos sumando que son lecturas ágiles, son lecturas de entretenimiento, no son lenguajes complejos, no hay grandes descripciones y bueno, son libros de pasar página, que entretienen mucho y la gente pues agradece mucho ese ritmo, ¿no? Es algo que va en mí, ¿no? Yo, de hecho, cuando termino los libros, soy de los que recortan, de los que quitan. Hay muchos compañeros que añaden y yo soy de los que veo que corta el ritmo, corto. Y no, hace ya mucho tiempo que no me que no tengo complejos en ese sentido. Bueno, una cosa es enganchar a los lectores, que está claro que lo haces, y otra cosa es convencer al jurado del premio literario Amazon Storytel, que a lo mejor no tiene exactamente los mismos criterios que el gran público lector. ¿Por qué crees tú que les ha gustado tanto como para premiarte entre todas las novelas que se presentan? No sé cuántas se presentaron este año. Sí. Y luego, bueno, pues elegirte entre 5 finalistas muy potentes. Sí, la verdad es que éramos 5 finalistas que, bueno, los otros 4 escriben también en un género muy similar al mío y tienen trayectoria, bueno, tienen mucha solera y escriben muy bien. Además, de hecho, son profesionales. La mayoría de ellos se dedica a esto prácticamente en exclusiva. ¿Qué tenía esta novela para que llamara la atención? De hecho, yo cuando terminé de escribir esta novela, me quedé con la sensación de haber dicho, no es esto es algo parecido a ya me puedo morir, ¿no? Cuando terminas algo que dices, mira, ya he hecho un trabajo que se ha quedado chapó. Cuando terminé de escribir esta novela,
noté yo dentro de mí que había hecho algo muy chulo, ¿no? Tenía 3 novelas anteriores en la serie, pero es que esta tiene unos condicionantes que yo creo que la hacen diferente te estoy hablando de mis novelas de la serie, ¿no? Cada una tiene un ritmo, tiene una serie de circunstancias, porque intento que la serie sea dinámica, que no se parezcan todas las novelas entre sí. Pero esta, bueno, también está ambientada en Asturias. Tenemos la primera en Asturias, las 2 siguientes en Alicante y esta cuarta en Asturias. Cambiamos el decorado, la ambientación, eso también gusta mucho a los lectores de serie. Y entonces, claro, es que el tema está en que la inspectora viaja a Asturias a declarar en un juicio y a pasar unos días de vacaciones con un amigo, pero al quedar con los compañeros de la comisaría antiguos, pues le hablan de una cosa que está sucediendo y si no le importa alojarse en un pueblecito, en una montaña, para echar un vistazo pues a un sospechoso. Y esta mujer, pues claro, es que no le hace falta nada para asomarse, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos con esa lucha interna entre lo profesional y lo personal, ¿vale? Que eso es algo que gusta mucho a los lectores. Si encima complicamos la situación con que hay unos asesinatos que están sucediendo en sitios diferentes, que es más complicado todavía de investigar, y que la inspectora no tiene herramientas para ello, pues hay una pócima ahí muy fuerte en la que cuando explota la novela, a partir de ahí hay mucha velocidad y la velocidad también le gusta a los lectores. No sé, para mí quedó una novela muy redonda. No sé si en el jurado habrán tenido en cuenta todo esto, supongo que sí. El resto de novelas, es que yo no soy quien para juzgarla, ¿no? Yo he leído a mis compañeros y escriben de maravilla, pero esta novela, pues no lo sé. Por lo que sea, pues... Sí, pero eso no sé si tienes una percepción, ya sé que no te va a contar el jurado el por qué, pero si tienes una percepción de por qué eligieron, si es por todo lo que has contado, o puede haber algo más que ellos vieron en tu novela. No lo sé. No lo sé si les gustaría el ritmo. Luego hay un dato muy curioso en esta novela y es que es un pequeño o gran homenaje mío hacia la literatura. Date cuenta de que los asesinatos están imitando lo que sucede en una novela de un novelista. Entonces, un novelista escribe una novela donde se venga de las personas que no son fieles a la literatura. Dentro del negocio de la escritura de la literatura hay muchos campos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una crítica literaria que no es transparente con lo que dice, que se deja influenciar por gente que le paga o lo que sea, se la cargan. Entonces, al final hay un imitador que está imitando eso que sucede en esa novela. Entonces, también el tema literario da mucho juego en esta historia y yo creo que a todos los que estamos enamorados del sector del libro es un puntito más que a lo mejor hace de que digas, me está llegando más adentro. Tú dices que te encanta escuchar el alma humana, la psicología, ¿no? Sí. ¿Eso cómo lo integras tú en tus tramas? Bueno, mira, esta serie, o luego otra cosa, para darle mucho dinamismo, mucha velocidad, está escrita en presente, ¿vale? Eso también es de esas características que tiene la serie, ¿no? Que también... ¿También el resto de la serie o no? Toda la serie está Uh-huh. escrita en presente. Entonces el lector está en ese momento viviendo lo que ocurre, no tiene más potencia. Lo que me estabas preguntando, ¿me lo puedes preguntar otra vez? Perdona, que me acabo de ir. Que a ti te gusta mucho La parte psicológica. la mente humana, Sí. los aspectos psicológicos. Ya has dicho un poquito en el caso del inspector Escudero que te gustaba, pero en lo que son las tramas en sí, ¿cómo integras esos temas psicológicos y en un thriller? Sí, mira, ¿Cómo funciona la mente humana? En todas las novelas, desde la primera que escribí hasta todas las que voy a escribir, siempre hay un tema que me gusta tratar, que es un tema social, que le preocupa a la gran mayoría de las personas y está ahí dentro de la novela. Entonces ahí entramos en qué piensa cada uno sobre ese tema y qué papel adopta o mantiene dentro de ello. Entonces, las reacciones de las personas, yo en eso, por ejemplo, yo no me detengo mucho en el tema de
de descripciones de lugar. De hecho, me gusta mucho que los lectores se lo imaginen, ¿no? Pero en lo que son los pensamientos, en la forma de actuar, en los diálogos se puede jugar muchísimo y a mí me encanta ahí sacar de dentro lo que hay de cada uno de los personajes, ya no solamente para ver su evolución, sino qué le motiva a hacer el qué, ¿vale? Y eso también, la inspectora también son preguntas que se hace y que, bueno, a lo largo de la novela las va respondiendo. Y bueno, es que yo soy un amante del comportamiento humano, de ver las reacciones, soy muy observador y creo que eso también gusta dentro de lo que es la novela, aparte de que pasen cosas que impacten ciertas, sobre todo ciertas las reacciones de las personas, el por qué las hacen, por qué de una manera, por qué de otra. No sé, no te puedo explicar mucho más porque es algo que además sale de forma natural, ¿eh? No está muy preparado. Y Luis, estás trabajando en una nueva serie que el protagonista es el detective Unai Figueroa. ¿Qué va a diferenciar a la inspectora Escudero del inspector Figueroa? Pues para mí, mira, la inspectora fue un reto para mí porque era la primera vez que utilizaba un personaje principal femenino. Y ahora, esta serie es de un detective privado, no tiene nada que ver con la inspectora, el ritmo no tiene nada que ver. De hecho, está contado en pasado y en primera persona. La primera persona me da pie a que el aspecto psicológico sea máximo, sea total. Aquí lo que hacemos es que está contada por el propio detective de tal manera que el lector se está metiendo en su cabeza. Entonces, en todo momento está viendo lo que piensa, lo que hace, lo que puede hacer. Y si le sumamos que este detective pues es peculiar porque desde siempre ha querido ser villano, a él le atrae el mal, le atrae el robar, le trae el saltarse la ley, pero al mismo tiempo está trabajando para otras personas para poder localizar a los cacos y hay este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay un cortocircuito interno que es lo más importante de esta novela. Son también casos autoconclusivos y vamos, en un principio ya está terminada la primera novela que saldrá a finales de enero y estoy trabajando ya con la segunda que seguramente irá para mayo. Muy ilusionado con esta serie. Quería también que el lector leyera otras cosas diferentes aparte del inspector Escudero. Y tú, bueno, tú empezaste en el mundo de la escritura escribiendo libros de no ficción. Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue ese inicio, por qué empezaste a escribir no ficción, por qué te pasaste al thriller o a la novela. Sí. ¿Cómo fue todo eso, Luis? Pues, a ver, yo creo que de siempre me ha gustado escribir, pero mi vida me ha llevado por unos caminos que nunca me he sentado a hacerlo y también principalmente porque no he tenido un motivo, ¿no? Yo he escrito, yo recuerdo en el colegio que escribía en el periódico del colegio y luego pues yo he mandado muchas cartas a amigos, y resulta de que yo pasé una crisis hace unos 15 años o así, una crisis de estas, pues de esto que la vida te pega fuerte y que te haces preguntas. Y entonces empecé a repasar mi vida, lo que había pasado, dónde estaba, dónde quería estar. Y un buen amigo mío me dijo, ¿por qué no pasas eso al papel? ¿Por qué no, eso que tienes dentro, sácalo, escríbelo? Pues sin darme cuenta hice un guión de lo que yo quería hablar, porque yo soy muy estructurado en algunas cosas. Y de ese guión empecé a escribir, empecé a sacar y al final cuando me di cuenta le dije, Jordi, digo, acabo de escribir un libro. No jodas. Digo, sí. Pero ¿esto qué? Digo, a mí me ha servido para desahogarme, terapéuticamente me ha venido de narices. Dice, ¿y por qué no lo publicas? Y digo, ostras, ya me estás complicando la vida. Total que nació el gusanillo ese y mira a ver cómo se publicaba y bueno, no sé, me llamaba la atención, parecía que ya estaba eso hecho para mí, ¿no? Pero lo más curioso de todo es que un poquito antes de terminar, surgió en mí una idea de una novela que empezó a coger fuerza y yo terminé, de hecho en el libro ese lo puse, digo, una de mis próximos objetivos va a ser escribir una novela. Y así fue. Y escribí la novela y en esa novela lo que hice al final fue aprender todos los procesos que tiene que ver con la publicación de una novela, porque tenía claro que no iba a ser la única. Tenía claro que la escritura había venido a mí para quedarse, porque principalmente es una terapia para mí. Escribir es terapéutico y es algo que aconsejo a todo el mundo, con intención de publicar o no, que escriban, que saquen sus ideas, sus
sus manías, sus miedos, que las escriban, que tienen un potencial muy grande. Y así, ¿Y cómo aprendiste? Dice, aprendí a escribir novela. ¿Cómo se aprende eso? Bueno, ahí ese es otro asunto, ¿vale? Porque una de las cosas que nos pasa a las personas que comenzamos a escribir es, ostras, sí, esto lo estaré haciendo bien. Claro, entonces yo leía muchísimo todo lo que caía delante de mí y aparte, pues estuve formándome, estuve leyendo mucho sobre escritura, a seguir gente que daba formación. Empecé a rodearme de gente que escribía y a compararme. Y claro, yo cuando terminé de escribir esa novela, que cometí un error que no se lo aconsejo a nadie, que fue una novela muy larga, de 400 páginas, la primera novela. Eso fue, yo creo que de todo lo que yo no me arrepiento nada, pero eso yo creo que es un error, empezar con una novela tan larga. Y ya cuando la terminé dije, bueno, ¿ahora qué hago? Digo, esto tiene que pasar por corrección sí o sí. Y yo me tomé la corrección como una inversión en mí. Busqué un buen corrector, en este caso una correctora, y lo que yo pedí es lo siguiente. Digo, mira, esto lo quiero publicar y quiero que tenga el nivel suficiente para ser publicado. Pero lo que más me interesa es que me hagas hincapié en qué cosas hago mal y en qué cosas puedo mejorar. Yo utilicé esa corrección como un máster personalizado para mí y para ver en qué forma me estaba respecto a la escritura y sobre todo para mejorar. Y desde entonces todas las novelas pasan por corrección y siempre es lo más importante. Yo cómo puedo mejorar y en qué cosas estoy patinando. Yo no escribo súper bien, pero soy muy trabajador. Eso lo digo siempre. Habrá gente que escribirá y sus líneas ya directamente las publicará, pero yo tengo que trabajarlos mucho, 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 mucho para que quede ya una cosa presentable. ¿Y por qué dices que fue un error escribir un libro de 400 páginas? Una novela de 400 páginas. Una primera novela de 400 páginas, desde mi punto de vista, tienes que corregir mucho. Mucho. Cuando tú escribes tu primera novela hay que corregirla mucho. Y no es lo mismo escribir y corregir una novela de 150 o 200 páginas que una de 400, ¿vale? Primero, porque a lo mejor no terminas esa novela de 400 páginas nunca. Aquí una de las cosas que nos sucede a los que empiezan, que aparecen las dudas y aparcas el texto. Entonces, si te metes en un proyecto de esa envergadura, tiene muchas papeletas de que lo dejes, principalmente porque seguramente se te va a eternizar, porque en una primera novela no has cogido hábitos de escritura y tienes muchos miedos, tienes mucha incertidumbre. Entonces yo, esa primera novela, aconsejo a todos que sea más corta, por los motivos que te estoy diciendo. A mí es que me costó muchísimo terminarla y luego corregirla, relecturas, manías, en fin. Vale, o sea, que te refieres a la primera novela. A la primera novela. Pero una vez consagrado, una vez que tal, sí que puede tener sentido escribir una novela de 400 páginas. Te ves capacitado, adelante, claro. Yo, de hecho, ahora hay novelas que, mira, esta última que he escrito, la primera del detective Figueroa, yo tenía como digo yo, un presupuesto en palabras. Digo, no me voy a pasar de 65.000 palabras, más siendo la primera de una serie, es un estándar más o menos. Pero es que la historia lo requería y se alargó hasta las 95.000. Yo ahora mismo escribo una novela de 100.000 o 120.000 palabras y no tengo ningún problema, ¿no? Porque tienes una experiencia, etc, etc, ¿no? Pero mi primera novela, que fueron 90.000 palabras, que va, no. Aquello se me vino muy encima, pero bueno, al final la sacamos. Te gusta mucho tener feedback de los lectores. ¿Tienes alguna anécdota de, no sé, alguien que te hayas encontrado, que te haya comentado, alguien que te haya mandado un mensaje muy peculiar o muy especial por alguna red social? Ahí, mira, muchísimo. Yo tengo contacto con lectores de muchas maneras, ¿no? Por la lista de correo, por las redes sociales. Luego también hacía eventos presenciales, hacía firmas de libros en tiendas, pues como Casa del Libro, Corte Inglés, Snack, etcétera, ¿no? A través de una asociación de escritores que pertenezco y tenemos un concierto con una distribuidora. Me pasó un día que estaba en la Casa del Libro con 3 novelas mías, un día de firma, pues se acerca la gente y tú lo saludas. Oye, mira, soy un autor de novela de esto, tal. Y entró una señora y, a ver, ¿qué tienes? Me pongo a explicarle un libro, otro y otro, y dice, me suenan un montón. Dice, espérate. Y sacó del libro el Kindle y se puso a buscar, se había leído 2 de los 3 libros. Dice, ¡ostras! Si yo te he leído, ven que me voy a hacer una foto contigo. Muy curioso, ¿eh? Te encuentras un lector en un entorno
tradicional que te ha leído en un entorno digital. Esa fue muy curiosa. Y luego, pues bueno, tener muchas, ¿no? Sobre todo, hay algunas que te tocan el alma, de gente que te escribe desde el hospital, que le estás haciendo la estancia muy agradable. Y eso, pues bueno, la verdad es que te enorgullece mucho. Luego también recibes a veces algún mail del pariente de una persona que te leía, que te dice, no, es que ha fallecido recientemente y bueno, le gustabas mucho, gracias por todos los buenos momentos que le has hecho pasar, en fin. Hay mensajes de todo tipo, pero bueno, yo estoy muy agradecido con el apoyo de los lectores. Hago también por estar muy cerca de ellos, soy muy, muy, muy accesible, porque bueno, es que al final me encanta el contacto con ellos. Y creo que es todos los escritores de hoy en día, de igual que sean autopublicados, que de editorial, que yo creo que tenemos la tecnología para aprovecharla y los lectores agradecen mucho el poder tener contacto directo con sus autores. Uh-huh. ¿Tú, Luis, vives hoy de la escritura o estás en proceso de? A ver, yo estaba... la escritura era para mí hasta el año pasado como, pues como una alternativa, ¿no? Había ahí un plus, pero el año pasado, a partir de mayo que salió la primera novela de la serie, esto se ha ido multiplicando de una manera y yo también me he dejado llevar y lo he profesionalizado hasta un punto en el que es que me requiere de muchísimo tiempo. Entonces, sí, ahora mismo puedo vivir tranquilamente de la escritura. Bueno, de hecho, soy un autor profesional, estoy dado de alta como escritor, como editor, en fin. Tengo otra actividad que voy a unas horitas, pero vamos, que la actividad principal ahora mismo es la escritura. Y cuando dices que te has profesionalizado, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, profesionalizarte es que hay un momento en el que ya tienes unos ingresos que dices, ostras, es que esto hay que declararlo bien declarado. Además, tienes también unos gastos, inviertes en publicidad y en otro tipo de cosas y pues, al final tienes que darte de alta. A partir del momento en el que te das de alta ya te puedes considerar, por lo menos en ese aspecto, un profesional. Y claro, a partir de entonces dices, vale, es que tengo que hacer que el negocio siga a flote. Entonces, pues tienes que realizar una serie de acciones pues que al final te convierten en un escritor profesional y es lo que requiere ahora. En muchísimas pequeñas cosas, porque al final empiezas a sumar los gastos que tienes, porque hoy en día hay gastos muy pequeñitos de un lado y de otro y bueno, pues, muy profesionalizado en ese sentido, en el sentido de la imagen que transmites, en el que eres puntual a la hora de mandar tus correos electrónicos. Yo también hago directos en Facebook con mis lectores una vez al mes. Los atiendes, respondes a todo, tienes que publicar cada cierto tiempo en redes sociales, o sea. Por ejemplo, las portadas o dices publicidad, a lo mejor estás haciendo campañas de Amazon Ads, ¿eso lo haces tú o lo contratas? Yo hago publicidad, fíjate, yo la mayor publicidad que hago la hago en Facebook, ¿vale? En Amazon tengo ahí unas campañas. No, aparte de directos, lo que sea, haces lo que es publicidad. Sí. ¿Eso lo haces tú directamente? Sí. ¿Qué tal te funciona la publicidad en Facebook? La publicidad en Facebook, bien, tiene sus momentos. Ahora, por ejemplo, en septiembre hubo un bajón general a todo el mundo, pues bueno, pues te toca remar. Pero vamos, en la publicidad pues tienes que estar encima, tienes que probar cosas y nada, estar encima. Al final es que cuando lo profesionalizas, como estábamos comentando antes, puedes externalizar ciertas cosas, delegar, ¿no? Pero al mismo tiempo, aunque delegues, tienes que saber y controlar de todo, creo yo, ¿no? Un trabajador autónomo, me da igual del ámbito que sea, tiene que poder controlar lo que hace. Da la casualidad de que a mí me gusta, que eso es otra de las cosas que yo, gracias a la escritura, he vuelto a recobrar esa parte emprendedora que murió cuando la crisis existencial aquella que te comentaba al principio. Yo ahí dije, bueno, ¿por dónde vamos? No puedo, me voy a morir de algún día, entonces pues no puedo desperdiciar mi vida. Y ahora es que ha vuelto a nacer, porque es que ya no solamente la parte creativa de escribir, es todo lo que bordea, que es algo que me gusta. Yo con los escritores que me junto hablamos muy poco de escritura, hablamos mucho más de marketing y de lectores y de cómo llegar a ellos, ¿no? Hablando de escritores con los que te juntas, yo creo que habéis hecho un grupo que os ayudáis mucho y os potenciáis muchos escritores españoles de thriller, ¿no? Sí. De novela negra.
porque yo os he visto en algún congreso y siempre hay un grupo muy potente, el grupo potente es el de escritores de thriller. Sí. Cuéntanos eso, cómo ha surgido, si os apoyáis, cómo os apoyáis, pues también podéis ser competencia a la vez. Vale, mira, empiezo por lo último. La palabra competencia, yo vengo de un sector, bueno, del sector eléctrico, en el que todo el mundo era competencia entre ellos. Uno era capaz de bajarse €1 en un presupuesto con tal de quitártelo, ¿no? Y aquí, fíjate, hará cuestión de 5 años o así, que estábamos muchos escritores comenzando con 1, 2, 3 novelas, venga, vamos, y estaba Pablo Poveda, que, bueno, lo has entrevistado, lo conocemos mucha gente, era de todos los que nos movíamos el más avanzado, el que llevaba mucho camino, el que más había invertido en publicidad, el que más hostias, perdona por la palabra, se había dado invirtiendo en 1000 cosas, ¿no? Él se dio cuenta de, fíjate, estando por delante, que se podía haber callado muchas cosas, ¿no? Podía haber dicho, no, yo me quedo en este nicho. Él se dio cuenta de que no éramos competencia ninguno entre nosotros, que nos interesa que a mi compañero le vaya bien, porque de esa manera al final estamos alimentando a unos lectores que van buscando cosas de ese tema. Entonces, ¿qué ocurre? Yo cuando estoy escribiendo un género y digo, vale, ¿y quién más está escribiendo este género? Entonces me pongo a buscar y me fijo en gente que funciona y que vive de esto, ¿vale? Y que me lo demuestra. Es que lo estoy viendo que sacan una novela y que venden un montón, estoy viendo sus ingresos mensuales, estoy viendo lo que hacen, estoy viendo que no viene del azar, que están trabajando, pero están trabajando con una lógica. Están trabajando en un camino porque están viendo de que eso está funcionando. Ostras, a mí me han allanado muchísimo el camino estos autores, porque me he evitado tener que darme muchos golpes con muchas cosas. Entonces, al final, la unión dicen que hace la fuerza. Entonces, este camino que es solitario, es complejo, si tú te juntas con gente que tiene una mentalidad similar a la tuya y la mentalidad de las personas con las que yo llevo tiempo juntándome y que al final hay una selección que al final te va llevando, es que tienen mentalidad profesional, ¿vale? Entonces, no hay egos, y si los hay son egos muy controlados, que de hecho hay la confianza suficiente para decirle a alguien, oye, creo que aquí te estás colando un poquitín, y se agradece. Entonces, cuando tú te juntas con gente que tiene una mentalidad similar a la tuya, en este caso una mentalidad profesional, en la que buscamos crear muy buenas historias y poder llegar a los lectores, al final, bueno, es una potencia muy grande, porque pasas un bache y ese bache pues se lleva mucho mejor acompañado que uno solo, ¿no? Y claro, luego también nos hemos dado cuenta de que siendo personas de un género similar, los lectores están encantadísimos también de tener contacto con todos, de leer a uno, de leer a otro. Yo no puedo abastecer a todos los lectores que hay. Yo puedo publicar una novela cada 4 o 5 meses echándole horas, ¿no? Pero es que los lectores se leen esa novela en 2 tardes. Necesitan fuel, necesitan alimento, ¿no? Claro, y al final, pues, es un trabajo constante en el que uno encuentra una novedad y la testea, pero es que hay otro que está viendo otra novedad, y entre unos y otros, pues, nos vamos ayudando, y al final, pues, va saliendo el trabajo en un ambiente muy majo, que es lo bueno que tenemos, ¿no? Porque si hay alguien que en un momento dado se pasa o se quiere aprovechar o tal, ellos mismos se van eliminando, pero bueno, que el contacto tenemos con muchísimos autores. Lo que pasa es que a lo mejor nos ves a los 4 o 5 que tenemos más relación y vamos a un congreso, vamos aquí, hacemos un directo, porque al final es que somos como una familia también, pero que tenemos contacto con muchos autores. ¿Hay algún congreso específico de escritores de thriller o novela negra en España? En el ámbito independiente, que yo sepa, no. Hay muchos certámenes de novela negra en muchos sitios que también tienen cabida a autores independientes vamos a ponerle con comillas, pero no en el ámbito independiente no tenemos. Pero bueno, y en general, ¿cuál puede ser el certamen más importante? Aunque no sea necesario que sea también de autores que publican con editorial. En novela, en thriller. Ahí no te sé decir, porque es que yo me estoy moviendo en un entorno digital, y a estos lugares presenciales, de hecho, a mí me han invitado a ir a algunos certámenes de estos de novela negra, pero es que no
Es que no es que no me, aparte de que no me compense, no, hay veces que vas ahí de relleno de unas maneras que, pues, que no te compensa, ¿no? Yo hay veces que en casa, trabajando en casa, invirtiendo en casa, llevo a muchísimos más lectores a nivel mundial que yendo a un lugar de esos. Yo lo que no me pierdo, y hay aquí que es un sitio que hay muchos autores noveles independientes, es, pues, por ejemplo, el 20 Books que se hizo en Madrid y luego 2 años en Sevilla. Ese certamen, si se vuelve a hacer este año próximo, pues yo le aconsejo a todo el mundo que vaya, porque ahí vas a poder relacionarte con los otros autores y vas a poder asistir a ponencias de gente que está muy, muy avanzada, gente que realmente habla y te cuenta algo que realmente ha conseguido con sus números, hay mucha transparencia y, bueno, sales de ahí con una motivación increíble y con muchos contactos. Entonces, yo encuentro ese clave. Yo ahí estoy sí o sí. Ahí, gracias a esos encuentros, he conseguido yo un grupo pertenecer a un grupo o a varios grupos de autores que, pues, que están en la misma onda, ¿no? ¿Qué consejo darías a una persona que estaba como tú después de su crisis existencial, después de escribir los primeros, ese primer libro que decías tú que fue un error de 400 páginas? ¿Qué consejos le darías tú para, bueno, pues para ir construyendo una carrera de escritor y poder vivir de eso? Bien, lo primero es que siga escribiendo. O sea, la mejor promoción de un libro es escribir el siguiente. Eso lo llevo tatuado y me lo ha demostrado el tiempo. Yo cada vez que publico un libro revivo a los anteriores. Eso lo tengo clarísimo, porque hay veces que escribimos un libro y nos empecinamos en vender ese libro cuando no te conoce nadie. Entonces, sí, intenta vender ese libro, intenta llegar a nuevos lectores, pero no dejes de escribir. Escribe el siguiente y escribe el siguiente, escribe el siguiente. Y yo a día de hoy, yo vendo hoy más libros de los 4 primeros que antes de la serie. Yo ahora vendo mucho más libros de esos libros que cuando se publicaron. Yo siempre digo que no te preocupes por ese primer libro, que se venderá más adelante. Importante, disfrutar de todo el proceso. Yo siempre lo digo, como no disfrutes escribiendo, corrigiendo y pateándote sitios y haciendo marketing, son patas de la mesa que, pues, es complicado que la cosa funcione. Y luego, pues, los lectores van viniendo y te los tienes que ir ganando. Yo a día de hoy hay que ir ganándoselos. Es importante tener el contacto de los lectores, ya sea por correo, por WhatsApp, en redes sociales, de tal manera que puedan tener un contacto directo contigo, y ese lector que te ha leído y encima tiene un contacto contigo, el siguiente libro es muy probable que te lo lea. Y el siguiente, y el siguiente. Y se empieza por muy poquito, y ya cuando ya tienes un pequeño catálogo ya puedes plantearte el hacer publicidad y llegando a mucho más público. Yo con una primera novela, o 2 primeras, 3, yo te digo 3, mi planteamiento sigue escribiendo y de mientras ve consiguiendo lectores de donde puedas. ¿A qué persona, Luis, me recomendarías entrevistar para este canal de YouTube y este podcast? A ver, ¿ves? Por lo que estabas diciendo del grupo, yo hay un compañero, JJ Fernández, lo conociste en la gala de los premios Amazon, que quedó finalista, que con él tengo una relación súper estrecha. Es una persona que para mí es un ejemplo de superación, que escribió una primera novela y lo petó, se dieron las circunstancias y le cogió en plena pandemia y vendió un montón, pero apareció un bloqueo y ese bloqueo le ha durado varios años, hasta que al final, con ayuda, ¿ves lo que hablamos? Por no caminar solo, consiguió quitarse un poquito, aflojarse el corsé ese que le estaba apretando, y ahora mismo está escribiendo, está produciendo, está llegando a mucha gente. Está haciendo un trabajo excepcional. Y luego también es una persona muy sabia en cuanto a escritura. Cuando tenemos una duda de cualquier cosa, Puedes acude a JJ Fernández. Pues me encantará si me puedes facilitar su contacto, porque sí me parece muy, muy interesante. Fenomenal. Y ya sé que es una pregunta muy difícil, pero siempre le hago a los entrevistados, ¿cuál es tu libro favorito, Luis? Complicada, sí. A ver, yo he sido muchos años lector de no ficción,
¿vale? De libros de... Claro, con este proceso que pasé, mucho libro de autoayuda, de crecimiento. Y hay un libro que además lo tengo aquí siempre a la de la mesa, que sobre todo para los autores que no encuentran tiempo para escribir, que se llama Organízate con eficacia, ¿vale? Que es de David Allen, es de la editorial de Empresa Activa. Y yo gracias a este libro saqué 2 o 3 tips que me cambiaron la vida a nivel de gestión del tiempo. Entonces, este libro para mí es muy importante. Más de un libro de ficción, hay muchísimos libros de ficción. Yo te podría hablar de autores que me encantan. Pero este libro, por lo que hablamos de la parte psicológica, yo lo aconsejo. De hecho, la versión, bueno, yo lo tengo una versión, una segunda edición, creo que sacaron luego una con anotaciones y tal, cualquiera de ellas. Tenemos que leer el libro, pero danos esos 2 tips que te cambiaron, que fueron fundamentales. Uno de ellos es la regla de los 2 minutos, ¿vale? Esa dice que cualquier acción que tardes 2 minutos en hacerla, déjate lo que estás haciendo y hazla, porque Bueno. ese tiempo que tardas en anotarla, ¿no? Esa fue súper buena. Por ejemplo, te llega un mensaje y lo ves y dices, ya responderé. No, respóndelo ya y te olvidas, ¿vale? Eso te quita mucho tiempo porque si no lo tienes que llevar en la cabeza. Y ahora viene la otra. Y es, busca un sistema donde tú anotes las cosas que tienes que hacer de tal manera que confíes en ese sistema y te las puedas quitar de la cabeza. Porque pasarte el día entero diciendo, uy, tengo que llamar a este, uy, tengo que ir a tal lado. Entonces, yo en mi caso fue una carpeta que llevaba todos los días y me hice un pequeño calendario semanal y ahí anotaba las cosas, entonces ya me las quitaba de la cabeza. Yo sabía que eso había que hacerlo en ese momento. ¿Un papel y un boli o dentro o online? Era un papel y un boli en aquel momento. Y ahora no llevo tantas cosas, ¿no? Pero yo utilizo mucho el blog de notas. Y en el blog de notas está ahí apuntado y entonces, claro, yo, por ejemplo, yo me levanto muy temprano a escribir. Yo a las 5:30 de la mañana estoy aquí y escribo hasta las 7:15. Yo ahí ya produzco las 1.500 palabras que le pido al día, ¿no? Y entonces luego ya las niñas al cole, etc, etc, etc. Y entonces luego me voy ahí al blog de notas y digo, a ver, ¿hoy qué tenía? Esto, lo hago, esto, total. Entonces en la cabeza evito tener el mínimo de cosas. Con esos 2 ya valía la pena el libro, que de hecho, bueno, el libro está, bueno, no sé si lo podrán ver, está marcado las esquinas, las cosas importantes, subrayado, en fin, que eso es otra de las cosas que le tengo que aconsejar a todos los escritores, que estudien y que se preparen, ya no solamente en escritura, sino en otras muchas facetas. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por compartir todos estos sabios consejos. Por supuesto, por haber ganado el premio literario Amazon Storyteller. Y te deseo muchos éxitos en tu vida profesional y personal, que seguro los tendrás. Muchísimas gracias a ti y a todos y nada, sed felices y disfrutad de lo que hacéis. Hagáis lo que hagáis, que es lo más importante de todo. Al final los premios, pues bueno, vienen, se pasan, pero la ilusión de seguir escribiendo y de seguir llegando al público, eso que no la quita nadie. Y ahora, si me permites 5 minutos, hay algunos alumnos de nuestro club de autores que creo que te están viendo por aquí. ¿No te importa si hay alguna pregunta a responderles? Adelante, encantado. Perfecto, pues voy a ver quién estáis por aquí. Dice Javier Dorado, ¿tienes una idea de un guión? ¿Cómo rellenas el resto? Por ejemplo, hay un viaje largo, ¿cómo rellenas el viaje sin perder el foco del final del viaje? Vale, a ver, una de las cosas malas que tengo, ¿vale? Que soy, como dicen, brújula y mapa, yo soy muy brújula, ¿de acuerdo? Yo tengo, claro, el principio del libro y luego ya veremos, ¿vale? Entonces, es cierto que cuando tengo el principio, luego ya sí que me pongo y estructuro. Estructuro, pero no estructuro mucho, mucho más allá. Me dejo mucho llevar. Yo llego a mitad de novela y a partir de entonces ya sí que me siento a estructurar lo que viene, pues para que todo tenga coherencia, para seguir con las partes que tiene que tener. Pero lo hago de una manera muy natural. Eso es algo, no sé si será un don o una habilidad por mi profesión, pero a mí cuando están las cosas enredadas es cuando mejor me lo paso. Que hay otras personas que cuando están las cosas enredadas se vuelven locos y se echan para atrás. Perfecto.
Bueno, no sé, ahí Antonia dice, enhorabuena Luis, gracias por los consejos. Hola, Antonia. Muy buenas. Muy bien, autores. Pues no sé quién estáis por aquí ahora. Si no hay, gracias, te dice Javier. Sí, lo estoy leyendo. Sí. Y si no hay más preguntas, finalizamos la entrevista, Luis. Muchas gracias, de verdad. Muy bien. Publicaremos la entrevista este jueves, ya te lo pasaré, lo mandamos a nuestra lista de suscriptores también, lo publicamos en YouTube, en LinkedIn, en podcast. Y te agradecería un montón cuando puedas, si no te lo recuerdo cuando te envíe la entrevista, si me pones en contacto con JJ Fernández. Vale, sí, claro. Encantado. Vale, Luis, pues muchas gracias. Un saludo. Venga, un abrazo, hasta la vista. Adiós, Antonia, y adiós, Javier.